herramientas para el control de procesos tenemos unas que tienen una connotación cuantitativa y otras que tienen una connotación administrativa, ¿listo? Entonces, el uso de estas herramientas puede ser un uso combinado, es decir, unas herramientas apoyan a las otras para hacer un análisis completo desde diferentes perspectivas de una situación problema dentro de un proceso. Las herramientas estadísticas en principio fueron diseñadas para apoyar la función de aseguramiento y control de los sistemas de gestión de calidad, pero hoy en día se han extendido su uso hacia los otros sistemas de gestión en el componente de mejora continua, porque le apuntan directamente a lo que tiene que ver con la B y la A dentro del ciclo PHBA de los sistemas de gestión. ¿Listo? Entonces es normal que ustedes hoy en día encuentren en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el uso del diagrama Ishikawa dentro de las herramientas que se tienen para el análisis de causas, por ejemplo, de un accidente de trabajo. ¿Qué pudo haber ocasionado el accidente de trabajo? Es muy común utilizar un diagrama de causa-efecto o un diagrama Ishikawa. También es posible utilizar en ellas las hojas de registro, que son otro tipo de herramientas de carácter administrativo, pero también es posible aunar a ese análisis del tema de accidentalidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo otra herramienta como lo es el diagrama de Pareto, que nos permite priorizar el tema de las causas, identificar dentro de todas las causas posibles las denominadas causas vitales y causas triviales. ¿Listo? Entonces, por eso se habla de que este tipo de herramientas tienen un uso combinado. Normalmente por sí solas ellas nos aportan información, pero no se constituyen como tal en una herramienta tan poderosa como cuando usted hace uso de herramientas combinadas y observa el problema desde diferentes perspectivas. Bien, yo voy a comenzar a compartir pantalla. Listo, entonces nosotros hablamos de lo que tiene que ver con control estadístico de la calidad o control estadístico de procesos, que es equivalente a lo mismo, en el cual nosotros, a través de diversas herramientas administrativas o estadísticas, ejercemos la función de verificación, monitoreo, seguimiento y control sobre algunos puntos críticos de los procesos. Bien, recordemos que cuando nosotros identificamos los procesos, procedemos después a identificar características de esos procesos, ¿verdad? Las características de los procesos, ¿dónde las documentamos? Pregunto, las características de los procesos del sistema de gestión, ¿dónde están documentadas? ¿En qué documento? En la caracterización instructora. La caracterización de procesos. Sí, señores, en la caracterización de procesos. Entonces, en la caracterización de procesos, ustedes identificaron un objetivo, un alcance, un responsable, unas actividades, entradas, salidas, proveedores y clientes, ¿cierto? Pero entonces, dentro de esas actividades de los procesos existen algo que se denominan puntos críticos o puntos de control, que son aquellas actividades que son susceptibles de ser controladas, donde es necesario detenerse a verificar, a mirar que efectivamente las condiciones para que esa actividad se dé efectivamente se están dando y se están obteniendo los resultados que se espera tener, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una empresa de maderas, ¿cierto? Y usted, una de las actividades que usted tiene que hacer es el corte de la madera. Entonces, cuando usted termina esa actividad de corte, usted ahí tiene un punto de control, porque tiene que verificar que efectivamente la madera que cortó haya quedado conforme a las medidas que le contrataron, ¿cierto? Porque si quedó más corto, si quedó más largo, pues no estoy cumpliendo con la especificación que a mí me facilitaron. ¿Listo? Por ejemplo, usted tiene un restaurante y en el restaurante usted prepara alimentos. En la preparación de alimentos hay unos puntos de control, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura con la que uno está haciendo la preparación, la cantidad de diferentes ingredientes. Por ejemplo, si usted está preparando una comida, tiene que tener en cuenta la cantidad de sal, ¿verdad? La cantidad de azúcar, la cantidad de aceite o la cantidad de cualquier otro ingrediente que puede alterar la conformidad, en este caso el sabor del alimento que usted está preparando. No me sirve un alimento que esté muy salado, no me sirve un alimento que esté muy dulce, tampoco uno que esté amargo, uno que esté ácido, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros tenemos unas actividades dentro del proceso y esas actividades implican
o comprometen la continuidad del proceso en el caso de que no se ejecuten bien, se compromete la continuidad del proceso, estamos hablando de que existen puntos de control, ¿sí? Entonces, normalmente las herramientas estadísticas o administrativas se utilizan para ser aplicadas, bien sea en los puntos de control mientras estoy desarrollando el proceso, o bien sea cuando ya el proceso ha estado en marcha y detecto desviaciones o posibles fallas, entonces espero analizar cuál es la falla, cuál es la causa de la falla para poder emprender acciones para corregir la falla, o en el caso de que la falla todavía no se haya presentado, para evitar que la falla se presente, que se denominan acciones preventivas bajo un enfoque de gestión del riesgo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, instructora. Luciana. Bien, entonces nosotros tenemos unas herramientas que se denominan las 7 herramientas básicas, dentro de las cuales tenemos herramientas administrativas y tenemos herramientas estadísticas. Bien, entonces nosotros tenemos ese conjunto de herramientas, ese listado de herramientas son normalmente la lista de chequeo o listas de verificación o checklist. Ustedes ya esas herramientas las conocen, ¿cierto? Porque las han utilizado para recolectar información, por ejemplo, en la evaluación inicial del sistema de gestión, para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra un sistema de gestión al principio, o la empresa en el término de cumplimiento de unos requisitos de unos sistemas de gestión al principio, cuando uno inicia la fase de planificación, que son esas listas de verificación que ustedes construyeron para el diagnóstico del sistema de gestión, ¿lo recuerdan? Esas son un tipo de lista de verificación, pero nosotros a lo largo de los procesos podemos utilizar diferentes tipos de listas de verificación con el propósito de ir recolectando información de lo que se está haciendo en el proceso para posteriormente analizarla y evaluarla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ustedes los contratan para estar a cargo del componente de calidad y servicio al cliente en una empresa que presta servicios. Hagan de cuenta ustedes como Tigo o como Claro. Entonces usted eventualmente tendrá que colocar a alguien a que levante información de ese tipo de servicio que se está prestando. Entonces la lista de verificación va a contener unos elementos que se denominan criterios de verificación, que son los ítems, y los ítems van a estar directamente relacionados con las características de calidad del servicio. Por ejemplo, si el servicio tiene que ser amable, si el servicio está atado a unos tiempos, si el servicio está atado al uso de unos equipos, todo eso se debe verificar e incluirlo como criterio en la lista. Entonces, la lista de chequeo es una de las herramientas más sencillas, pero también muy poderosa en el sentido de que nos permite levantar un porcentaje alto de información que va a ser utilizada para su posterior uso en otro tipo de herramientas. Tenemos el diagrama de Pareto, el histograma, los diagramas de correlación o Skatergram, tenemos Skatergram, tenemos el diagrama de control. Los diagramas de control se dividen a su vez en 2 tipos de diagramas, que son los diagramas de por variable y los diagramas de control por atributo. Tenemos el diagrama Ishikawa, que es el diagrama que las compañeras y los compañeros estaban presentando, y el diagrama de corridas, o el run chart. Bien, entonces, las 7 herramientas básicas se utilizan precisamente para organizar información, organizar datos numéricos, facilitar la planificación de herramientas efectivas, mejorar el proceso en la toma de decisiones. Normalmente estas herramientas son aplicadas cuando en una organización se está trabajando en lo que se conoce como Total Quality Control, que es el TQC, que aparece aquí. Es control total de la calidad.
cuando las herramientas tienen unos ciclos de verificación que son, las organizaciones tienen un ciclo de verificación que es severo, donde el seguimiento a las actividades es estricto y se busca tener control sobre los diferentes puntos neurálgicos dentro de un proceso. Existe entonces la posibilidad de que esa empresa haya implementado más de una herramienta, porque no es que si yo implemento una no puedo implementar la otra, no. Yo voy implementando la herramienta según mi necesidad, según la problemática, ¿verdad? Según el contexto en el que me esté desenvolviendo, yo voy a seleccionar la herramienta que más aplique o que más sea afín a la necesidad que yo tengo, ¿listo? Entonces no es que si ya yo tengo Pareto, yo no puedo implementar diagramas de control, no. O si tengo diagramas de control, no puedo tener uno de dispersión, no, eso no es así. Yo voy haciendo uso de las herramientas individuales o en conjunto según la necesidad que yo tenga en la organización. Bien, entonces normalmente yo voy a utilizar las herramientas según mi objetivo, ¿verdad? Entonces existe una aplicabilidad teniendo en cuenta de que si, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es descubrir el problema que será tratado primero o priorizar las causas de un problema, porque de pronto es una sola situación problema, pero tiene diferentes causas de diferentes naturalezas, entonces yo quiero saber qué hacer, qué debo priorizar, porque recordemos que en la organización estos son finitos, entonces yo probablemente, si ese es mi objetivo, el tema de priorización de problemas o causas, lo más probable es que yo deba utilizar herramientas como el diagrama de flujo, las hojas de inspección, el gráfico de Pareto, lluvia de ideas o causa-efecto o Ishikawa. Bien. Si ya yo estoy en un punto en que yo tengo que describir el problema en términos de qué está pasando, cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo, dónde sucede, a quiénes le sucede, quiénes participan en la actividad y cuál es el alcance o la envergadura del problema, yo necesito entonces utilizar unas hojas de inspección, el gráfico de Pareto, gráficos de desarrollo, estratificación, un diagrama de torta o gráfica de pastel o los histogramas. ¿Bien? Si yo quiero es analizar desde una perspectiva más amplia todas las posibles causas que se están asociando a una situación problema, yo puedo utilizar herramientas como la hoja de inspección, que es un tipo de lista de chequeo, bien, el diagrama causa-efecto de Ishikawa o una lluvia de ideas para obtener información de las posibles causas de un determinado problema. ¿Listo? Cuando ustedes están procesando información, cuando ustedes están seleccionando lo que son las herramientas para su análisis, ustedes deben tener en cuenta que en esto no importa la cantidad de información que uno tenga, sino la calidad de los datos, que sean veraces, que sean precisos, que sean reales, sobre todo, reales, porque eso nos va a ayudar a hacer un análisis un poco más concienzudo, más pertinente, para poderle aportar a la empresa soluciones que sean atinadas o relacionadas con el problema, no que el problema vaya por un lado y la solución por otro lado. Que la recolección y el uso adecuado de los datos reduce en la medida de los conflictos interpersonales. Recordemos que se trata de recolectar información y no buscar un culpable en los problemas. Se trata de buscar información más no culpables. Entonces, en la medida en que uno se concentra más en la información que en las personas, se reducen problemas con los compañeros de trabajo o dentro de los equipos de trabajo por el tema de que a veces se le da un carácter punitivo a un problema. Entonces, la gente cree que cuando se presenta un problema y alguien viene a investigarlo es para saber quién tuvo la culpa, y no, esa no es la idea. La idea es que nos concentremos en el levantamiento de información para conocer las causas y no el culpable. Porque cuando en un proceso algo falla, no es culpa de una sola persona. Cuando sucede una falla en un proceso es producto de la alineación de diferentes aspectos y actores dentro del proceso. Puede ser la suma de una máquina, más una persona, más un procedimiento. En todo caso, la culpa no es de la persona, es la suma de esos tres aspectos lo que produjo el problema. Entonces, uno no puede responsabilizar exclusivamente a la persona, tocaría responsabilizar también a mantenimiento, que es el encargado de las máquinas, y a calidad y al jefe del proceso, porque fueron los encargados de estandarizar el procedimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, el segundo punto tiene que ver es con no darle al análisis de las situaciones problemas un carácter punitivo, sino un carácter de mejora. Se buscan las causas para poder mejorar. Tener datos equivocados puede ser peor que no tenerlos. Eso es como tener un falso positivo. Decir que una falla se produjo
cuando en realidad la falla no está ocurriendo, o asumir que no hay ninguna falla cuando en realidad hay un problema enorme. Entonces, los datos deben obtenerse consistentemente. ¿En qué sentido? Yo debo saber cuál es la fuente de la información, cuál es la cantidad de datos que estoy manejando, cuál es la frecuencia en que se producen esos datos para poder analizarlos y procesarlos. Bien, cada documento de recolección y síntesis deberá ser identificado. Esto tiene que ver con el diseño, por ejemplo, de las listas de verificación. Es decir, si yo tengo una lista de verificación para verificar las condiciones del servicio, valga la redundancia, un checklist para verificar las condiciones del servicio, yo debo colocar el nombre del documento. Lista de chequeo para la verificación de condiciones del servicio. Si yo tengo una hoja de inspección para decir que estoy haciendo inspección en el uso de elementos de protección personal, el documento tiene que estar claramente identificado y los ítems que yo coloco en la verificación tienen que estar directamente relacionados con lo que estoy inspeccionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una inspección preoperativa de vehículos. Cuando un vehículo va a arrancar o va a iniciar la operación dentro de una empresa, diariamente y a veces en diferentes puntos de la jornada se realizan inspecciones preoperativas o preoperacionales para verificar que el vehículo cuente con las condiciones aptas para la operación. Entonces debe haber un documento en el cual se registre esa inspección y el documento debe estar correctamente identificado bajo los parámetros del sistema de gestión en lo que tiene que ver con creación y control de información documental, es decir, debe tener un nombre, debe tener un código, un control inicial, un control de cambios, etcétera. Bien. No hacer el proceso más complicado para las personas. Es decir, si yo sé que las personas que están participando en el análisis no tienen un grado de profundidad, conocimiento y manejo en herramientas estadísticas o en cuestiones numéricas, pues yo no puedo dedicarme a utilizar una herramienta muy compleja. Entonces uno va utilizando la herramienta según el grado de complejidad, la necesidad de los participantes, porque la idea es que todo el mundo entienda qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está haciendo. Entonces, si la gente no sabe cómo se hace un Pareto, lo ideal es que yo primero, si quiero utilizar esa herramienta, debo capacitarlo. Pero igual siempre debo pensar en hacer la cuestión lo más simple posible para evitar que las personas sientan que se les está recargando de trabajo. No complicar los gráficos, mantenerlos simples, claros, evitar el uso excesivo de información dentro de los gráficos. No interpretar los gráficos es otro error que tienen las personas a veces porque simplemente grafican y creen que el gráfico es algo que está de lujo, que con eso no se hace más nada sino decorar un informe. Uno tiene que analizar e interpretar la información que el gráfico está proporcionando. No sesgar los resultados por método de muestreo en el sentido de que no nos debemos sesgar al hecho de que, no nos debemos quedar en el hecho de que existe un solo resultado, sino que puede existir más de un resultado o más de una posibilidad de análisis, porque recordemos que en una población pueden existir varias muestras. Entonces el hecho de que una muestra me haya dado un comportamiento no quiere decir que efectivamente todas las muestras me están dando el mismo comportamiento, porque yo tengo que ver que hay un tema de aleatoriedad, de margen de error, y eso puede influir en los resultados que se están obteniendo. No se debe recolectar ni mucho ni poco, es decir, ni pecar en exceso ni pecar en defecto, porque el exceso de datos desgasta y la falta de datos contraria. Bien, entonces vamos a explicarles a ustedes lo de el diagrama causa-efecto, ¿verdad? Que fue el que los compañeros estaban presentando hoy, que tiene que ver con el diagrama que nos permite a nosotros establecer las relaciones entre las causas y las consecuencias de un problema, o de una situación problema, o de una falla dentro de un proceso. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un proceso de atención al cliente, y el proceso de atención al cliente en los últimos 6 meses ha recibido un alto índice de quejas, ahí hay un problema. ¿Sí? Y el efecto de ese problema es las quejas que se han recibido, alto índice de quejas, entonces yo tengo que devolverme, ¿verdad? Tengo en cuenta que el efecto son las quejas, ¿verdad? Y debo tener en cuenta también que a esas quejas existen una serie de causas, ¿verdad? Que serán las espinas principales, y esas causas están asociadas con al menos una de las 6 M que hacen parte de un proceso, que pueden integrar o generar la interacción en un proceso, ¿sí?
Entonces, esta herramienta nos permite a nosotros identificar las posibles causas de un problema y establecer las relaciones que existen entre algunos efectos y unas causas. Bien. ¿En qué herramienta normalmente se construyen los diagramas de causa y efecto? Los diagramas de causa y efecto normalmente, cuando uno no cuenta con herramientas especializadas, se construyen haciendo uso de PowerPoint o de Excel. También se puede hacer en Word a través de la inserción de formas y cuadros de texto. Porque entendemos que nosotros debemos tener un espacio, ¿verdad? Que esto se asemeja a la cabecita del pescado. En la cabeza del pescado vamos a tener representado el problema o la situación que se genera a causa del problema, que es el efecto. Entonces, hay un problema en la empresa, ¿sí? Hay un problema, el problema es mala atención, y esa mala atención que me genera quejas y reclamos. Entonces, el efecto es quejas y reclamos, pero el problema es la deficiente atención o deficiente servicio al cliente, es el problema. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar el efecto del problema. Bien, ¿por qué? Lo que nosotros, en el ejemplo que les estoy manejando, lo que nosotros estamos analizando ahí es que existe un problema en la atención. ¿Cuál? Tengo que identificar cuál es el problema, pero yo sé que el efecto o la consecuencia que ese problema está teniendo es que hay un creciente número de quejas y reclamos referente a ese proceso o a esa atención que yo estoy brindando. Bien, normalmente para crear o trabajar en un diagrama de causa y efecto se debe reunir un equipo interdisciplinario, es decir, no solamente a veces las personas que participan del proceso, sino también personas que tienen relación con el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy analizando un problema en producción, no solamente deberían estar ahí las personas que trabajan en producción. Producción tiene relación con talento humano, entonces debería estar la persona de talento humano. Producción tiene relación con el área comercial, debería estar la persona del área comercial. Producción tiene relación con almacén, inventarios y compras, entonces deben estar personas de las diferentes áreas o procesos con las cuales este proceso se está relacionando para poder tener una perspectiva más amplia. Está como que es la hora del aguacate. Bien, entonces, reunión de un equipo interdisciplinario. Tener información actualizada de lo que está sucediendo en el proceso y de las dificultades que se han presentado para poder analizarlas. Y se genera una especie de lluvia de ideas a partir de cada una de las M's que se están analizando. Recordemos que las M's son ¿cuáles? ¿Cuáles son las M's? Sus compañeros las mencionaron. Las M's que se tienen en cuenta al momento de hacer una espina de pescado o un diagrama Ishikawa o diagrama causa-efecto. Que no sean los compañeros de la exposición. No. Maquinaria, medio ambiente, mano de obra. Repita, por favor, Edwin. Dígame. Repite, por favor. No, instructor, no escuché. Disculpe. ¿Quién fue el que mencionó las M? Fue Genial, profe. Genel. Ah, bueno, listo, Genel. Genel, por favor, ¿nos repites? Maquinaria, medio ambiente, mano de obra, medición. Mediciones, métodos. Exacto, métodos. Entonces nosotros gracias Genel, nosotros dentro del análisis de causa debemos tener en cuenta que existen 6 M. Bien, que existen 6 M. Entonces, dentro de esas 6 M, nosotros vamos a tener en cuenta que a veces dentro de una situación problema no están presentes todas esas M.
están presentes solo alguna de las M's. Lo importante es que yo siempre debo preguntarme por todas 6 para identificar cuáles son las que están presentes. Ahora, cuando yo me refiero a una M, no quiere decir que es que yo voy a colocar arriba mano de obra. Yo tengo que colocar en la línea principal cuál es la situación que se está presentando con la mano de obra, ¿verdad? Si yo voy a asociar algo con los materiales, entonces yo tengo que colocar aquí qué es lo que está pasando con los materiales. Si yo voy a tener algo aquí en el medio ambiente, yo que tengo que colocar qué está sucediendo con el medio ambiente que podría estar afectando al proceso y llevándome al problema y generándome esta consecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros primero tenemos que hacer el barrido por cada una de las 6 M's, ¿verdad? Recordemos que son, vamos a anotárselas aquí. Vamos a anotárselas aquí. Seis M. Y esas 6 M dijimos que son maquinaria, mano de obra, métodos, materia prima y materiales, ¿verdad? ¿Cuál más? Medio ambiente y las mediciones. ¿Listo? Entonces yo debo preguntarme qué está pasando si dentro del proceso se utilizan maquinaria. Ojo, esta maquinaria también hace referencia a lo que tiene que ver con equipos, porque de pronto solamente lo asociamos a máquinas y resulta que hay procesos que no utilizan máquinas sino equipos. ¿Bien? Entonces, maquinaria, equipos, ahí se manejan como si fueran un sinónimo. Entonces, maquinaria, equipos, mano de obra. El mano de obra tiene que ver con qué está pasando con la persona, qué puede estar sucediendo con la persona que lleva a cabo el proceso, que en su práctica, en su hacer, podría afectar el desarrollo del proceso y podría llevarme a mí a un problema y a los efectos que yo estoy percibiendo. Bien. Respecto a materia prima, materiales, yo tengo que ver cuáles son las características o qué está pasando con la materia prima y los materiales que puede estar afectando el proceso o pueden estar originándome el problema, porque recuerden que no es solamente desde la perspectiva de calidad. Yo puedo tener materia prima o materiales que me puede estar afectando la seguridad y salud de los trabajadores, ¿cierto? Yo puedo tener materia prima y materiales que me puede estar afectando también el desempeño ambiental. Entonces no es algo que es exclusivo a la afectación en el proceso, sino a la afectación en las condiciones de la seguridad de los trabajadores o condiciones de salud o desempeño ambiental. ¿Listo? Entonces no lo vean como herramientas exclusivas y es que la instructora Stephanie solamente nos está hablando de calidad y nosotros solamente hemos aprendido de calidad. La mayoría de las herramientas que hemos estado tocando nosotros son de carácter transversal. Bien, entonces, porque es que ya he escuchado varias veces de ustedes que es que solamente estamos aprendiendo de calidad y resulta que son herramientas genéricas. Son herramientas genéricas que tienen aplicación en cualquiera de los 3 sistemas, en unos más que otros a veces, pero es como todo. Hay cosas que son más aplicables a la parte de calidad, cosas que son más aplicables a la parte ambiental, cosas que son más aplicables a la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es transversal. Nosotros la podemos estar utilizando para analizar una situación, problema dentro del proceso productivo, dentro de la prestación del servicio o de una problemática dentro del proceso que me está afectando la seguridad, una problemática dentro del proceso que me está afectando la salud o una problemática dentro del proceso que me está afectando el desempeño ambiental de la organización. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas?
No hay preguntas, ¿ese silencio es sepulcral o me desconecté? Ah, sí, conectada. Creo que no, instructora. Creo que no hay Ok, preguntas. ¿por qué no responden enseguida? Se quedan pensando. ¿Sabe que estuvieran dormidos o están viendo televisión del otro lado? No, señora, no. No, porque esas cosas pueden pasar. Bien, entonces vamos a un ejemplo. ¿Listo? Entonces, miren. Hay esto que está aquí, esto que estoy señalando, ¿será el problema? ¿Será el efecto? ¿Qué es? Esto que señalo aquí. El efecto. El efecto. Hay algo que está sucediendo en mi proceso misional, porque me doy cuenta enseguida que es un proceso misional que me está generando inconformidad del cliente. ¿Por qué sabemos que es un proceso misional? Porque recordemos que los misionales son los que tienen una afectación directa sobre la calidad percibida del cliente, o son los que han entrado en contacto con el cliente. ¿Listo? Bien, entonces primero identificamos que esto es el efecto. Estas líneas principales, ¿verdad? Hacen referencia a alguna de las M y a un aspecto relacionado con esa M. Es decir, ¿qué puede estar generando inconformidad del cliente? El producto vendido me puede estar generando inconformidad del cliente. Una demora en la entrega me puede estar generando inconformidad con el cliente. Un equipo que se utiliza para el reparto, en este caso estaríamos hablando del vehículo que se utiliza para repartir los productos a los clientes, me puede estar generando la inconformidad. El procedimiento de entrega que yo he establecido, ¿verdad? Me puede estar también aportando a esa inconformidad del cliente. Y en este caso, la mano de obra tiene que ver directamente con las personas que se encargan de atender al cliente, ¿sí? Entonces tenemos que esas son las espinas principales o las líneas de causa principal, ¿sí? Ahora vamos a analizar las subcausas o la causa de cada uno de esos aspectos. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿qué está pasando con el producto vendido que genera inconformidad del cliente? Entonces, si nos damos cuenta, existen unas espinas que apuntan directamente a las espinas principales, ¿verdad? Sí, esas son las causas inmediatas y las que nosotros tenemos más acá en las espinitas secundarias son las que se denominan causas principales, porque esas son las causas raíces. Entre más espinitas pequeñas tenga el diagrama, más causas principales estoy encontrando. ¿Cómo funciona el diagrama? ¿Verdad? Entonces yo comienzo a identificar cuáles son los aspectos o las gemes que están interactuando en el problema. En este caso, solamente mencionan 5, quiere decir que de pronto no hay problemas asociados con las mediciones, porque es la única que no están mencionando, ¿cierto? Entonces, al producto vendido dicen, bueno, una de las causas es que el producto vendido puede estar llegando con faltantes, ¿verdad? Y la otra es que el producto vendido puede estar llegando golpeado, ¿sí? Ahora, como ya yo tengo aquí que el producto está golpeado, me pregunto, bueno, ¿y por qué el producto está llegando golpeado? Entonces dice, no, lo que pasa es que hay una falta de procedimiento estándar para el manejo del producto. Eso hace que la gente no sepa cómo manipular el producto y se generen averías en el producto. Ahora, por favor, ¿quién me lee la arista esta que está acá, la espina principal de demora en la entrega? ¿Quién me la va interpretando? Edwin, Henel. Bueno, en demora de entrega tenemos la causa, la primera causa de demora en entrega. Tenemos una espina de una causa como principal o secundaria que es programación de entrega. ¿Y por qué hay errores en la programación de entrega? Porque significa que están inexistentes, rutas inadecuadas. Tenemos otra espina que habla del centro de trabajo,
porque hay exceso de trabajo, porque las fechas especiales, Navidad, 10, mayo, porque se trabaja mucho en fechas especiales. Ok, muy bien. Correctamente interpretado, Genel, porque vamos leyendo en ese orden las causas. En este caso, si tú tuvieses que intervenir la demora, si tú tuvieses que intervenir las demoras en las entregas, ¿sobre qué causas tendrías que trabajar, Henry? Henry. Se reduciría el exceso de trabajo. Ajá. Y me centraría en lo que son las rutas inadecuadas. Ajá. ¿Y qué más? Son 3 elementos sobre los que tienes que trabajar porque son los que están más, más profundos. Sí, sí. Sobre la programación de entrega. Si no hay, pues creo una programación de entrega. Exacto. Perfecto, muy bien. Entonces, miren que de esto se trata básicamente el análisis de causa-efecto. Nosotros vamos a preguntarnos de cada uno de los elementos asociados con el problema, cuáles son sus posibles causas, y entre más profunda esté la causa, estamos encontrando el grado de priorización. Entre más profunda está la causa es cuando más debo priorizarla. ¿Por qué? Si Genel elimina la inexistencia de una programación de entrega, ya no va a tener problemas con la programación de entrega. Y si ya no tiene problemas con la programación de entrega, le está quitando un brazo a los problemas asociados a demoras en la entrega, ¿verdad? Si él trabaja en manejar la carga laboral de las personas por cuenta de las fechas especiales, elimina el exceso de trabajo. Y si elimina el exceso de trabajo, también está eliminando el otro brazo en las demoras de las entregas. Quiere decir que se van a dejar de presentar demoras en las entregas por cuenta de este elemento. Quiere decir que ya la inconformidad del cliente no tendrá una causa en demoras en la entrega, sino en otros elementos que no han sido intervenidos. ¿Sí me hago entender? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. O sea, en ese problema de demora en la entrega, programación de las entregas. ¿Cómo? No te escuché, se entrecortó, O sea, discúlpame. que en el problema eliminar la Disculpa, no se te escucha, se entrecorta. Yo no sé si soy la única o los demás compañeros también. entonces escribiré la pregunta. Me escribes por el chat, escríbeme en el chat enseguida. Escribe en el chat enseguida para atender. Escribe la pregunta, William, y te la atendemos enseguida. Luciano, son las 12, casi. No, es que me lo comí rápido. ¿Cuál es tu pregunta, William? ¿No la has anotado, porfa? Bueno, el último mantenimiento fue el 22 de febrero del 2383. Sí. William. Bueno, vamos a esperar a que William escriba. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver, Ya escribió. ¿Ya escribió? Ok. En el problema de demora en la entrega, la solución sería la eliminación de la programación en la entrega. No, no es eliminarla, sino que, mira lo que te dice. Te dice que hay problemas con la programación en la entrega. ¿Por qué hay problemas con la programación en la entrega? Porque no existe. Inexistente quiere decir que no hay programación en la entrega y que en la actualidad también están manejando rutas inadecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tras de que no programan, están haciendo las entregas por rutas de pronto que son largas, ¿verdad? O por rutas que te llevan de pronto no al cliente, sino a dar vueltas antes de llegar, y eso hace que existan demoras en tiempo. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que va a eliminar la programación en las entregas, no. Él tiene que solucionar la causa de esa programación, de ese factor de programación. Dice, hay problemas con la programación. ¿Qué pasa con la programación? Hombre, no existe. Es decir, no están programando. Y tras de que no estamos programando, estamos utilizando las rutas que no son. Eso es como si usted fuera, por ejemplo, para el Sena de la 43 y vive en Soledad, y en lugar de irse por la Murillo o por la 30, se va por la Circunvalar y da toda la vuelta.
¿Sí me hago entender? Sí, profe. Instructora. A eso es a lo que hace referencia. No quiere decir que vaya a eliminar la programación, al contrario. ¿Qué está pasando con la programación? No existe. Si no existe, ojo, si la causa es que no existe, la solución es que exista, ¿cierto? Si la causa es que la ruta es inadecuada, la solución es que la ruta sea adecuada. ¿Sí me hago entender? Es como utilizar el antónimo de la causa. Entonces, si hay una causa social, exceso de trabajo, yo tengo que trabajar en reducir ese exceso de trabajo. Valga la redundancia. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, instructora, gracias. Claro, instructora. Bien, muy bien. Entonces, Edwin, por favor, acá en lo que tiene que ver con equipo de reparto, ¿me colaboras? Dígame. ¿Me colaboras acá en equipo de reparto? Equipo de reparto. Acá en esta parte. Ya la vi. Analiza esa. Regala un minutico que voy a pedir algo acá. Bueno, y ahora sí vamos a proyectar de nuevo. Listo, Edwin. Entonces aquí está. Mientras tanto, Marieli, si está por ahí, procedimiento de entrega. Y Lady Paternina, mano de obra. Y tengo que mostrar la mejora que le hicieron. No, vas a explicarme qué está pasando con este problema, o sea, por qué el cliente ahí tiene inconformidad y cómo se asocia el equipo de reparto ahí. ¿Qué está pasando con el equipo de reparto? ¿Qué te dice el diagrama que está pasando con el equipo de reparto? No tiene suficientes camiones como para repartir todo. O no, en los camiones no hay tanta capacidad. Muy bien. Y los camiones no tienen el mantenimiento adecuado, o sea, no lo hacen adecuadamente. Perfecto. Entonces, si tú sabes, y mira que no hay más causas, dice que hasta ahí, o sea, lo que está pasando con ellos es que los vehículos con los que cuento, primero son muy pequeños, es como si quisiera decir que son muy pequeños para el volumen de mercancía que se tiene que repartir, Exacto. ¿verdad? Y lo otro es que el mantenimiento es deficiente. Entonces, ¿tú qué harías para solucionar esas causas, para resolver esas causas? Yo qué haría como dueño de la empresa. Sí. Ahí Como compraría dueño, no, como más analista del grandes. sistema de gestión que te piden analizar eso en conjunto con la gente de producción y te piden analizar qué alternativas de solución propondrías tú. Bueno, empezaría primero por hacer los mantenimientos adecuados a los camiones para que ya llegue a sus óptimas condiciones. Y ya más adelante empezaríamos, no sé, ir cambiando camión por camión por uno más grande y así. Pues. Ok, muy bien. Puedes o adquirir vehículos más grandes, ¿verdad? Unos O terceros. modificar de pronto la carga de los vehículos para que cada vehículo se lleve lo que se tiene que llevar y lo entregue. Sí. Muy bien, Edwin. Entonces, mira qué sencillo. Entonces, nosotros ya vimos en esta competencia una herramienta para el tema de mantenimiento. ¿Cómo se llama? El plan de mantenimiento preventivo. El plan de mantenimiento preventivo. Entonces, la acción ahí, si yo estuviera trabajando en el plan de acción, yo diría implementar un plan de mantenimiento preventivo para los vehículos. ¿Ves? Sí, ya. Listo, sí, porque uno tiene que formular la acción específica, no es decir que voy a hacer, no es que voy a hacerle mantenimiento, no, yo voy a trabajar en formular un plan de mantenimiento en el cual yo voy a decir qué mantenimiento se le debe hacer, cada cuánto se le debe hacer y por qué debe hacerse, ¿cierto? Claro, instructora. Muy bien, gracias Edwin. Siguiente, procedimiento de entrega de mercancía.
Siguiente. Marielis no está. Doctora, ahí puedo hablar. Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, ahí podemos evidenciar que los procedimientos, que no, o llegan los productos incompletos o simplemente no tienen Ojo un que le está hablando procedimiento. del procedimiento de entrega. Procedimiento de entrega, no productos. Ok, El producto lo estás analizando acá arriba. ok. Entonces, o no tiene un procedimiento de entrega o simplemente no lo tiene porque ahí sale desconocido. Desconocidos quiere decir que lo tienen y no lo han divulgado. Ok. Ajá. No aplicados quiere decir que existe, pero la gente no lo utiliza. Incompleto. Incompleto quiere decir que hay una parte del procedimiento establecida y hay partes que la gente no sabe qué hacer porque no está escrito. Vale, ¿Sí? vale. Sí. Entonces, ¿cómo trabajaría uno ahí? Si el procedimiento, primero, ¿cuál solucionarías primero de esas tres causas? ¿Cuál hay que solucionar primero? Cualquiera puede participar. ¿Cuál hay que solucionar primero? ¿El hecho de que esté incompleto, desconocido o no aplicado? El incompleto. Desconocido. El incompleto. Yo tengo que primero completar el procedimiento porque de nada me sirve que la gente lo conozca, pero esté incompleto. ¿Ya? Entonces, en primera instancia tenemos que completar el procedimiento, tenemos que documentar el procedimiento completo. ¿Listo? Luego ¿Cuál sería la divulgarlo, siguiente causa a intervenir? darlo a conocer. Desconocido, darlo a Darlo a conocer. conocer. Exacto. Si es desconocido, entonces tengo que darlo a conocer, pero el procedimiento ya completo. Muy bien. Y una vez la gente lo conoce, entonces yo ahí sí puedo exigirle que lo apliquen y soluciono el tema de que no aplicados. Claro. Exacto. Entonces miren que a eso es a lo que se refiere la herramienta cuando dice que nos permite priorizar. Listo, estamos identificando diferentes causas y entonces yo puedo priorizar. Tengo que saber cuál debo intervenir primero para concentrarme primero en mis acciones hacia allá. ¿Listo? Entonces, si yo hubiese comenzado por no aplicados, de todas maneras me hubiese tenido que volver a completar el procedimiento y me implicaría de nuevo darlo a conocer y de nuevo exigir. Entonces te comienza a dar unas vueltas alrededor de lo mismo. Entonces cuando uno ya identifica las causas, uno las prioriza, las organiza, les da una secuencia, ¿cierto? Mano de obra. Mano de obra insuficiente. ¿Qué Es quiere decir poco eso amable. insuficiente? Insuficiente, pues yo creo que sería que no está cumpliendo con alguno de los requisitos, no sé, en actividad. No. ¿Quién me dice, quién más me dice que a qué se hace referencia Doctora, con no mano de obra? tienen los trabajadores que necesitan. ¿Cómo? No tienen los trabajadores que Insuficiente en cantidad, profesora. Exacto, tiene que ver con la cantidad, no tienen todos los trabajadores que necesitan. Por ejemplo, necesitan 10 y solamente tienen contratados 5. A eso se refiere con mano de obra insuficiente. Poco amable ¿Listo? con ¿Qué los más, clientes. Lady? Poco amable con los clientes. Falta de capacitación hacia el trabajador. Ausentismo. ¿Cuál de estos elementos que se encuentran en mano de obra pueden asociar ustedes con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Falta de capacitación. Ajá. ¿Seguros? Ausentismo, La capacitación es profe. transversal. El ausentismo. Ah, ok, ausentismo. El ausentismo, porque yo tengo que analizar desde el sistema de vigilancia epidemiológica, desde el componente de medicina preventiva y del trabajo, cuál es la razón por la que la gente se está ausentando. Puede ser que se estén ausentando por enfermedades generales o puede ser que se estén ausentando por patologías asociadas a los riesgos a los que están expuestos. Por ejemplo, si esto es mercancía, probablemente puede estarse ausentando por lumbalgias, ¿verdad? Yo tengo que ver cuánta gente está ausentando por dolores de espalda, por dolores articulares, ¿verdad?
cuánto tiempo se están ausentando, porque el ausentismo me va a obligar a mí a activar los sistemas de vigilancia epidemiológica que están asociados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces por eso es que miren que a pesar de que estamos analizando causas del proceso desde una perspectiva de calidad, pueden haber causas que se derivan o que se orientan hacia actividades que se ejecutan desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde el sistema de gestión ambiental. Entonces, si hay ausentismo, seguridad y salud en el trabajo o ese componente tiene que analizar las causas del ausentismo, porque el ausentismo sale como una causa aquí, pero para ellos el ausentismo es un problema. Entonces ya esta arista que tenemos aquí va a pasar a ser parte de acá del efecto. ¿Listo? ¿Qué está pasando en las personas? Las personas se están ausentando. El ausentismo es un efecto o una consecuencia de qué está pasando, que la gente se está ausentando y tengo que comenzar a hacer un análisis igualito a este del componente de ausentismo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué quiere decir que ausentismo podría tener su propia espina de pescado? Bien, entonces, Lady, ¿tú crees que en esta espina habrán espinas relacionadas entre sí? Lady. Sí, yo creo que sí, instructora. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Lady? ¿Cuáles causas relacionarías tú? Lady, cualquier otro Profe, compañero. Y claro. William. William, Pues yo adelante. diría que el procedimiento de entrega de mercancía con la demora en la entrega. El tiempo de Pues, entrega en la mercancía. No, pero yo demora, estaba preguntando por estos de acá, en mano de obra, si existen causas de este ok. componente que estén relacionadas entre sí. Yo Pero entendí solamente de mano. Sí, es Sí, en este solamente de momento mano estoy preguntando de solo de mano de obra. Poco amable y falta de capacitación. Tendrían una relación entre Claro, sí. poco amable con falta de capacitación, porque muy probablemente una persona que está en línea de frente con atención al cliente no es amable con el cliente porque no sabe cómo atender al cliente, no ha sido capacitado sobre atención al cliente. Bien, entonces para abordar estas dos causas yo no tengo que hacer dos acciones, yo puedo abordar varias causas con una sola acción. Entonces yo puedo, si hay falta de capacitación y aparte de todo tengo personal que no es amable, entonces yo debo implementar un programa de capacitación con énfasis en servicio al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Y de pronto incluir también charlas motivacionales. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a partir de lo que se escribe en el diagrama de causa y efecto, nosotros procedemos a formular un plan de acción. Es decir, yo tengo el problema, tengo el análisis de causas y después de este análisis de causas yo tengo otra sección que se llama plan de acción, donde digo qué voy a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer y cómo espero hacerlo. Ese qué voy a hacer está relacionado con las causas más pequeñitas, las que ustedes identificaron. Por ejemplo, en este caso, falta de procedimiento estándar de manejo de productos, entonces yo coloco documentar el procedimiento estándar de manejo de productos. Respecto a exceso de trabajo, es balancear las cargas de trabajo en fechas especiales. Respecto a programación de entregas inexistente, entonces establecer una programación de entregas incorporando la programación de rutas, por ejemplo, y hago una sola. Poca capacidad de camiones, ya cuando no puedo hacer una sola, cuando a través de esa misma acción no puedo lograr absorber las dos causas. Por ejemplo, en esta parte de aquí, la poca capacidad de los camiones se trabaja de una manera y el mantenimiento preventivo se trabaja de otra. Entonces me toca una acción para cada una. Bien.
y así uno comienza a hacer como el listado de las acciones que va a emprender para eliminar las causas más profundas, y en la medida en que comience a eliminar las espinas pequeñas, las espinas grandes van a desaparecer. Si desaparecen las espinas grandes, desaparece la espina principal, y si desaparece la espina principal, desaparece el efecto. Si desaparece el efecto, estoy trabajando en la eliminación del problema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Profe, ¿y se podría entrelazar por lo menos que no estuvieran en la misma espina? Por lo menos donde dice ausentismo, lo que usted dijo ahorita, Ajá, ausentismo con... o sea, por lo menos hacer otra espina con ausentismo, otra espina aparte con mantenimiento de eficiente de camiones, otra de programas de entrega, y así entre esas. Claro, sí, es que se puede derivar de una causa que tú identificas acá. O sea, no hace falta que estén en la misma. A ver, Por lo menos si vas a ahorita hacer una lo que espina de dijo pescado Henry que fue. independiente, si vas a hacer una espina de pescado independiente, sería una de ausentismo, una de mantenimiento deficiente. O sea, cada una tendría su propio análisis. No vas a combinar espinas de pescado con causas que son de diferente naturaleza, porque, por ejemplo, ¿cómo combinarías tú ausentismo con mantenimiento deficiente? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Tendrías que hacerle una espina de pescado ausentismo, y en ese caso ausentismo estaría aquí escrito en esta parte donde está escrito inconformidad del cliente. Si vas a hacer una de mantenimiento deficiente en camiones, entonces esto que está escrito aquí pasaría a estar escrito acá en la cabeza de la causa, porque ya lo transformaría de una causa, pasaría a ser un efecto, porque lo estarías manejando como un problema independiente. ¿Sí? Listo, profesor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta por aquí? En mi parte ninguna. No, profe. Entonces, acá cogieron ya y la pusieron acá. Bien. Ventajas de trabajar con el diagrama de causas. Primero, al ser una metodología que se trabaja en grupos, ¿sí?, al interior de las organizaciones, permite ser a la vez, aparte de una estrategia para la mejora continua del proceso, una estrategia de formación y autoaprendizaje, porque a veces hay personas dentro de un equipo de trabajo que no son conscientes de las dificultades de otro aspecto del proceso. Entonces, de pronto, producción lo ve desde producción, pero no ve la perspectiva del que vende, o el que vende no ve la perspectiva del que lo fabrica. ¿Sí me hago entender? Entonces se vuelve un proceso de aprendizaje y de compartir experiencias. Ayuda a compartir datos e información de posibles causas que no se tenían en el panorama, y permite prevenir causas, porque te permite detectar causas potenciales de un problema, prevenir problemas. Lo que decíamos ahorita del ausentismo. Mire, el ausentismo apareció aquí en este diagrama como una causa, pero mira que te ayuda a prevenir el ausentismo como un problema diferente. Verlo como esas causas que son muy particulares, verlas como un problema, abordarlas, detectar sus propias causas y prevenirlo, ¿verdad? Y también busca mostrar la habilidad que tienen las personas de analizar, comprender e interpretar el proceso en el que están participando. También ayuda a conocer a saber el grado de conocimiento que cada quien tiene del proceso en el que está. A veces hay personas dentro de las organizaciones que parecen mentira, pero en estos ejercicios se dan cuenta que no saben ni dónde están parados. Bien. ¿Preguntas no hay? Listo. Entonces, nos vemos el día jueves, el siguiente grupo exposición. Recomendación voy a detener la grabación aquí para que no salga de pronto en la grabación.